Esta serie vamos a estudiar el libro de Nehemías. Vamos a escuchar quién era él, por qué el título Manos a la obra. Y en lo que algunos de ustedes encienden sus Biblias, buscan sus aplicaciones en Nehemías capítulo 1, aquellos que tienen sus Biblias con páginas físicas la pueden abrir. ¿Por qué no? Todos nosotros cargamos una hoy en día. Somos la generación que más Biblia carga en la historia. Yo me siento orgulloso. Todo el mundo la tiene en su bolsillo, la llevamos al trabajo, está con nosotros en nuestra aplicación. El contenido es lo importante. Y mientras abren el capítulo 1 de Nehemías, quiero comenzar diciendo que todos nosotros respondemos a las noticias, a las malas noticias, de formas diferentes. Algunos cuando escuchan una mala noticia se molestan tanto que le dan un puño a la pared. Estaría chévere preguntar cuántos le han dado un puño a la pared para que algunos hicieran. Algunos cuando reciben una mala noticia se desesperan. Algunos se desilusionan tanto y otros comienzan a quejarse. No importa cómo tú y yo respondamos a las malas noticias, hoy vamos a ver cómo Nehemías respondió a una terrible noticia acerca de la condición en la que se encontraba su nación. Y vamos a leer justamente cuando él recibe el reporte y luego vamos a ir conociendo a Nehemías, capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice, ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Estas son palabras de Nehemías. Se sentó a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías, en lugar de quejarse, él lloró como todos nosotros, pero él decidió hacer algo. Vamos a comenzar este mensaje involucrando a todo el mundo. Dile al que está a tu lado, decide hacer algo. Hashtag decide hacer algo. Dile, decide hacer algo. Quejarse no es la solución. Llorar es parte del proceso. Pero no nos podemos quedar en el lloro, necesitamos hacer algo. ¿Dónde estabas tú el día que recibiste malas noticias? ¿Dónde estabas tú el día que la noticia que escuchaste te dejó en shock? Te dejó paralizado, te dejó como si te hubieran sacado la alfombra de debajo de los pies. Yo recuerdo dónde yo estaba cuando ocurrió el 9/11. Yo estaba sentado en el Colegio Teológico del Caribe. Mi maestro, el profesor Oliver, estaba dándome una clase de psicología pastoral cuando su hijo Jason lo llama al teléfono y él dice, qué raro, mi hijo llamándome al teléfono. El hijo trabajaba en TSA, en aeropuerto, y le dice el hijo, papá, acaba de chocar un avión con la primera torre, con la torre de una de las torres gemelas. Y él, wow, lo escucha y dice, wow, Jason, qué terrible, cuelga. Y sigue dándonos la clase de psicología cuando minutos más tarde vuelve a sonar el teléfono. Y es Jason diciendo, el segundo avión acaba de chocar contra la torre. Y yo recuerdo que mi profesor se queda paralizado, cuelga el teléfono y nos dice, yo creo que la clase de hoy
ha terminado, está pasando algo, tenemos que salir. Y de ahí nos fuimos a la cafetería. ¿Dónde estabas tú cuando sucedió el 9/11? Gracias por contestarme. Todavía recuerdo el día en que Cristina me llamó y me dijo las palabras: Jonathan, Sofía va para intensivo. Esas palabras no las olvido, sé dónde yo estaba, sé en la gasolinera que me encontraba cuando esto sucedió. También recuerdo la noche reciente que a las 12:15 de la madrugada mi mamá me llamó y yo cogí el teléfono y le dije: ¿qué pasó? Y me dijo: estoy en el estacionamiento del hospital, tu papá tuvo un derrame. ¿Dónde estabas tú cuando recibiste la noticia quizás de ese esposo que te dijo: vamos a divorciarnos? ¿Cuándo te emplazaron? ¿Dónde estabas? ¿En qué momento de tu vida te encontrabas cuando las cosas y las paredes alrededor tuya se vinieron abajo? ¿Has tenido un momento como ese donde las paredes que te rodean, las paredes de tu vida, se vienen abajo? ¿Dónde estabas tú el 20 de septiembre del 2017, un miércoles, cuando el huracán estaba azotando la isla de Puerto Rico? Yo recuerdo dónde yo estaba. Yo estaba en una cabina de un crucero. Y algunos de ustedes saben la historia. Era de madrugada, mis hijos estaban en la cama durmiendo, mi esposa, había una pequeña cortina que dividía el lugar donde ellos estaban del lugar donde yo estaba, con el televisor prendido en la madrugada, observando minuto a minuto mientras el huracán entraba a Puerto Rico. ¿Y cómo yo me sentía? Impotente. Hashtag incapaz. Hashtag vulnerable. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando recibimos una noticia como esa? De esa misma forma, a veces incapaces, vulnerables, inseguros, indefensos. Pero yo creo que una de las cosas que me llena de orgullo es que nosotros, como puertorriqueños y como iglesia, yo creo que respondimos bien. Nuestra respuesta a las malas noticias fueron nuestras acciones de esperanza. Yo recuerdo que nosotros comenzamos a desarrollar un plan. Como iglesia comenzamos a suplir la necesidad. Salimos allá afuera y comenzamos a hacer la diferencia mes tras mes. Yo creo que vivimos uno de los momentos más lindos como nación en medio del desastre. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo que fue momentos especiales dentro del dolor, tirándonos las extensiones de calle a calle, compartiéndonos el poco pan que teníamos, haciendo cosas para compartir con los vecinos, todo el mundo afuera con las sillas de playa, como si tu urbanización fuera la gran cosa, y estaban todos allá afuera, como todos nosotros decíamos: muchachos, olvídate, este es el mejor espacio del mundo, y dándonos high five con los vecinos, y conocíamos la historia, y prendíamos velas, y empezaron a salir las plantas, y nadie podía hablar porque las plantas hacían tanto ruido, y en medio del desastre como iglesia, allá afuera, día tras día, respondiendo en la calle. Qué momento tan hermoso de ser parte de la respuesta cuando las murallas de una nación y de un país se vinieron abajo. Cuando las murallas de la comunicación se cayeron. Cuando las murallas de la línea de distribución de alimentos se cayó. Allí respondimos bien. Pero ¿saben lo que me preocupa honestamente? Me preocupa que ha pasado ya algún tiempo y he podido observar cómo muchas personas en general, muchas organizaciones, incluso la iglesia en general, ha comenzado a oprimir el botón de snooze. Yo no sé cuántos de ustedes tienen en su celular el botón de snooze. En mis celulares, que cuando yo pongo una alarma a cierta hora suena y yo tengo la oportunidad de tomar el teléfono y aparece bien grande un botón que dice snooze. ¿Cómo dice snooze? Dile al que está a tu lado, snooze. En otras palabras, serás tú un snoozer.
¿Cuántos snoozers hay en Mar Azul? ¿Cuántos snoozers han tenido la oportunidad de por la mañana? Tú sabes, todavía no, pap, le das snooze, pap, 5 minutos más o 10 minutos más y vuelves a la cama. En otras palabras, me tengo que levantar, pero todavía no. Dame 5 minutos más. Snooze. Ay, no. Snooze. Y hay algunos que son triple snoozers. Tienen un proceso. Algunos se ríen porque tienen un proceso en el que no es a la primera, es a la tercera. El primero es como que te sorprende. El segundo más o menos estás consciente. Y el tercero finalmente puedes encontrar el botón de stop para salir del snooze, para continuar con tu día. Qué triste que muchas personas que todavía saben que las murallas espirituales, no solamente físicas, las murallas espirituales de nuestro país y de nuestros pueblos, todavía están en el suelo y hay muchas organizaciones oprimiendo el botón de snooze para regresar a la cama. Y este no es momento de regresar a la cama. Este no es momento de escuchar la alarma o el llamado y decir, no me voy a levantar, dame 5 minutos más porque quiero estar un poquito más cómodo. Porque hoy llovió y tengo frío y la sábana está fría. Qué difícil es levantarse cuando la sábana está en su mejor momento. Ahí es cuando el snooze es más atractivo. Y poco a poco nuestra sábana se ha puesto fría porque hemos podido regresar poco a poco a la normalidad de nuestras vidas. Sin embargo, hay una alarma del Señor que todavía está llamando a su iglesia a no retornar a lo que hacía antes del huracán, sino a permanecer levantando las murallas. Y no podemos irnos a dormir. Dile al que está a tu lado, no te vayas, no te duermas, no te duermas, no le dejes al snooze. Mira. Yo creo que muchas de las veces la razón por la que le damos snooze no es porque queremos ignorar la realidad. Es que muchas veces tú te preguntas, ¿pero qué yo puedo hacer? Porque tú piensas que eres solamente una persona. Y tú es posible que te sientas incapaz, impreparado. Jonathan, yo no tengo la preparación. Esa palabra no existe. Yo lo sé. Esta es la mejor forma de demostrar que Dios no llama a las personas más preparadas. Dios llama a aquellos que en lugar de darles snooze, se levantan cuando Él los llama. Aquellos que no se quedan en la cama. No es que tienes que tener el verbo más grande. Pablo decía, yo no vine a ustedes con un montón de palabras, yo vine con demostración del poder de Dios, el poder que nos levanta a hacer la diferencia y que nos dice que somos llamados, creados por Dios para hacer la diferencia. Quizás tú no lo sabes, pero tú eres creado por Dios para hacer la diferencia. Tú te ves como incapaz, pero tú has sido creado para ser un Nehemías. Tú has sido creada para ser una Nehemías. Tú no eres incapaz en las manos del Señor. Tú eres alguien que puede hacer la diferencia. Pero nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo? No nos confundamos. Vamos a ver que Nehemías hizo algo milagroso, pero cuando él recibe la noticia, yo estoy seguro que él dice, Dios mío, ¿pero qué puedo hacer yo? Porque ahora nosotros lo reconocemos como parte de los libros del Antiguo Testamento que le llamamos los profetas mayores. Pero Nehemías no era un profeta, Nehemías era un profesional. Y algunos de ustedes que dicen, contra yo no seré un profeta, pero soy un profesional. Es con P, es lo mismo. Nehemías no era profeta, no tenía un llamado de Dios a hablar al pueblo de una forma anterior a este momento. Él era un profesional. Él era un hombre de trabajo, un hombre de gobierno.
Él servía como copero del rey, y cuando tú estudias el contexto histórico de cuál era el trabajo de Nehemías, él era el hombre de mayor confianza para el emperador de Persia en aquel momento. ¿Okay? Nehemías trabaja para el emperador de Persia, que era en aquel momento el hombre más poderoso del mundo. Nehemías es el hombre de confianza del hombre más poderoso del mundo. Nehemías tenía a su alcance poder, tenía influencia, tenía un trabajo que le había hecho la vida. En otras palabras, él estaba bien económicamente. Y no es lo mismo decir yo estoy bien que decir él estaba bien económicamente. ¿Cómo tú estás? ¿Bien o bien? Nehemías estaba bien económicamente. La tenía hecha. Era alguien que estaba tan cerca del poder, que había tocado el poder. Él era de suma confianza. No solo eso, él era un judío, pero él había sido nacido y criado en Persia. Hasta este momento en el que vamos a leer, Nehemías no había pisado la nación de sus padres, lo que él considera que es su patria, que es su nación, aunque no ha nacido ahí. Hasta este momento él no había visitado a Jerusalén. Él es nacido y criado en Persia. Esto es el equivalente a un puertorro en la diáspora que nace de padres puertorriqueños, pero todavía no había pisado el callito, pero tiene corazón puertorriqueño, tiene la bandera. El hombre sabe, tú sabes, la borinqueña, la canta, y boricua hasta, aunque esté en la luna, se tira de espalda en la bañera de su casa la noche de San Juan, hace todo allá. Él tenía corazón, pero no había pisado a Jerusalén. Posiblemente hijo de padres que lo acomodaron en ese proceso, una familia de influencia. Después de todo, él llega a ser el segundo, o el de mayor confianza para el emperador de Persia. Y geográficamente él se encontraba, y esto es interesante, a más de 1000 millas de distancia de Jerusalén, donde ocurre el suceso de la destrucción de las murallas, de las puertas quemadas. Las noticias que él recibe, las recibe de un lugar más lejos de lo que a veces nosotros pensamos, más de 1000 millas de distancia geográficamente. Pero cabe recalcar que no solamente él se encuentra lejos geográficamente, él se encuentra lejos en todos los otros renglones en relación a las personas que estaban en Jerusalén. Ellos estaban indefensos, se sentían vulnerables, como hablamos al principio, se sentían indefensos, se sentían inseguros. Nehemías, donde él está viviendo y lo que él está haciendo, él no se siente vulnerable, no se siente inseguro. Él no está preocupado por lo que va a suceder el día de mañana. Él se sentía totalmente en otra etapa de vida, en otra situación. Y esto es importante porque este hombre está a 1000 millas. Él no tenía aparentemente una razón para identificarse con la necesidad y el sufrimiento de aquellos que están en Jerusalén. Él pudo haber dicho, ay bendito, cuando llegaron las noticias, si era puertorro, él pudiera haber dicho, ay bendito, qué mal. Déjame darle share a este video con la esperanza de que alguien pueda hacer algo. Él también pudo haber dicho, déjame hacer un post de Facebook y déjame poner esto y decir que alguien haga algo. ¡Qué injusticia! Pero más que hacer un post, más que darle share, él hizo algo que es difícil hacer si no tenemos el corazón de Dios. Si no nos identificamos con el corazón de Dios, el corazón de Jesús. Él se identificó con el dolor de otros.
Él permitió que el dolor de otros se hiciera su propio dolor. Qué difícil cuando Dios nos pide que nos sensibilicemos, que no le demos snus, que no seamos indiferentes. Porque es fácil con el tiempo hacernos indiferentes. Es fácil cuando la sábana está fríita y ya hemos encontrado otro trabajo después de aquel que perdimos. Seguir pensando en que todavía hay otros y que todavía hay un pueblo y que todavía hay un temor en el corazón de aquellos. Nosotros esta semana estuvimos en el Círculo de Esperanza en Arecibo, que todas las semanas Eliud, uno de nuestros Nehemías, dirige en aquel lugar. Aquellos ancianos hablaban y se estaban comenzando a escuchar los murmullos de esta tormenta que se ha debilitado grandemente. Y el temor de ellos era: no sabemos si estamos preparados, si esto pudiera ocurrir otra vez. Y en aquel lugar habían Nehemías que desde lejos viajaron para estar con ellos y decirle: aquí estamos. No somos indiferentes a su dolor. Sabemos lo que están viviendo en este lugar, en Rodríguez Olmos y en otros lugares en Puerto Rico. Qué bueno que Nehemías no dijo: yo no soy parte de ese problema. Yo estoy acá, yo no he hecho nada para que las murallas se destruyeran. Probablemente ellos se lo buscaron, porque a veces así somos nosotros. Miramos el dolor y el sufrimiento de otros y decimos: si no hubieran hecho lo que hicieron, no estuvieran ahí. Y es fácil ser indiferentes al juzgar a otros, pero ese no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón del Dios que nosotros servimos. El Dios que nosotros servimos tiene el corazón que muestra aquí Nehemías, que no fue indiferente, que no le dio al botón de snooze, que no se quedó sin hacer nada. Él dijo: yo no puedo quedarme sin hacer nada. Al igual que nosotros, que como iglesia dijimos: no podemos quedarnos sin hacer nada, no podemos permanecer indiferentes, no podremos regresar a la forma en la que hacíamos iglesia antes del huracán. Nehemías y nosotros entendimos las palabras del profeta Isaías cuando, hablando con Dios, le dijo: aquí estoy, envíame a mí. Yo sé que muchos de ustedes escucharon el llamado y en lugar de darle el botón de snooze, dijeron: aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. Qué bueno que fue eso y no fue: aquí estoy, envía a mi primo que está más cerca. Qué bueno que cuando pensamos en Juncos y pensamos en Arecibo, nos dijimos: aquí estamos, levanta a otros. Aquí estamos. Solo vamos a orar. Aquí estamos. Aquí estamos si bajan hasta acá. Aquí estamos si llegan. Nosotros dijimos: aquí estamos porque viajamos. Aquí estamos porque nos montamos en nuestros carros y llegamos a los lugares más recógnitos de este país. Aquí estamos porque nuestros carros, que no eran 4x4, se convirtieron en 4x38. Aquí estamos porque a veces éramos tantos que las caravanas se rompían y se perdían y se enfogonaba la gente. Y nos enfogonábamos los unos con los otros y decían: ¿por qué no me esperaste? Si no hay GPS, no hay nada, no hay luz, ¿para qué entonces vas tan rápido? Peleamos en el camino para llegar a servirle a otras personas con amor. Eso pasó una y otra vez. Qué bueno que dijimos: aquí estamos. Y todavía no ha terminado. Y esta semana es un ejemplo de lo que continúa pasando en nuestra iglesia. Y nuestra iglesia somos nosotros. Nuestra iglesia eres tú. Nuestra iglesia son todos aquellos que se consideran parte de esta comunidad y de este movimiento en cualquier parte de Puerto Rico o el mundo entero que te encuentres y consideras a Mar Azul como tu iglesia. Esta iglesia todavía está allá afuera porque nuestro rey, nuestro líder, nuestro jefe está allá afuera.
Él está haciendo el viaje. Jesús está todavía entre las comunidades, todavía caminando entre estos lugares, dándose a conocer. Y si nosotros vemos que nuestro jefe está allá afuera, más nos vale a nosotros que nosotros nos tiremos con nuestro jefe. Por ahí hay algunos que están haciendo snooze. Aquí yo tengo el botón de snooze. ¿Se dieron cuenta? Yo lo tengo aquí. Y cada vez que hago snooze, en el mismo sitio, snooze. Hay algunos que están haciendo snooze. Y este no es momento para la iglesia hacer snooze. Este es un mensaje que reta a la iglesia en general en Puerto Rico. No porque nosotros pensemos de ninguna forma que somos mejor que otra iglesia. Sin embargo, es que tenemos un llamado como iglesia como el de Nehemías. Nuestro corazón ha sido invitado por Dios a ir lejos, a identificarnos con aquellos que todavía hoy sus muros están en ruinas. Y esta semana recibimos un equipo. Y yo les voy a mostrar algunas fotos mientras hablo. Producción puede seguirme lo mejor que pueda. Recibimos un equipo como este. El lunes lo llevamos, le dimos un training en nuestras facilidades. Y luego salimos al almacén para buscar matres que íbamos a repartir durante la semana, matres queen para personas que todavía están durmiendo en matres de aire. Y aprovecho para decir que si hay alguien en este lugar todavía durmiendo en matres de aire o alguien que tú conozcas, tú puedes ser el Nehemías de esa persona. Tenemos matres para ti, para que vayas tú como familia y seas el Nehemías de esta familia. Y luego ellos limpiaron un poco en el almacén para el otro día ir a Juncos y participar en el campamento que el equipo de Juncos está realizando ya con 30 niños. Allí le llevaron dulces, participaron con ellos. Luego salieron para el nuevo local en Juncos y continuaron la preparación. Se pusieron las máscaras, los goggles y con mucha alegría estuvieron sirviendo allí para luego ese mismo día salir a diferentes hogares y llevar los matres a personas que todavía estaban durmiendo en matres de aire o en condiciones que no eran las mejores. Luego de que le entregaban el matre, oraban por esas personas. ¿Qué experiencia hemos tenido esta semana? Pero no se quedó ahí, porque al otro día nos fuimos para Arecibo. La casa de Gilla en la que hemos estado trabajando la pudimos terminar completamente hasta el detalle. Ellos pintaron por dentro, pintaron por fuera. No solamente eso, a Gilla todavía le hacía falta un matre. Le dimos el matre a Gilla, oramos con Gilla. Gilla cocinó las mejores alcapurrias de todo Arecibo. Los americanos decían: yo quiero volver a Puerto Rico por las alcapurrias de Gilla. Luego de eso fueron al Círculo de Esperanza del que hablé ahorita. Y allí, junto a Eliur y otros voluntarios del área, que algunos de ellos están aquí, compartieron la palabra del Señor. Porque lo que cambia el corazón del ser humano es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que amar a Dios y amar a las personas, amar a Dios y amar a las personas. Allí estaban haciéndolo, y mientras un grupo hacía esto, había una o dos personas en una casa que todavía necesitaba puertas, la casa de Chino. Y allí estábamos en la casa de Chino poniendo las últimas 4 puertas que hacían falta para esta casa. Y al otro día, cuando se levantaron, fuimos entonces a una escuela aquí en Bayamón que estaba siendo utilizada por usuarios de drogas como Hospitalillo, que salió estas semanas recientes como una escuela que había sido vandalizada. Y ahí ustedes ven los muchachos trabajando con el equipo de Mar Azul. Más de 50 personas se unieron. Se unió parte del equipo de Jucum, parte del equipo misionero que estaba con nosotros y parte de los padres y los estudiantes. Uno de mis mejores amigos de esa escuela está aquí hoy con nosotros, Omar. Y Omar hizo un trabajo tremendo. Yo lo vi trabajando como ninguno otro. Y yo vi que hasta le salió un músculo, un bíceps, un tríceps ese día. Y Omar es baloncelista, así que Omar lo va a usar para el baloncesto. Pero qué hermoso estar allí todo el día y transformar esta escuela, pero no dejarlo ahí, porque uno de los nuestros, Yari y Pedro, habían perdido el campo de Gocha con el huracán y su sustento. Y dijimos, pues ¿por qué como iglesia no te ayudamos a otra vez levantar la fundación del campo de Gocha? Y ustedes van a ver aquí 3 pastores juntos ahí básicamente, Jazz, Will, Jason no es pastor, pero acabo de declarar que va a ser pastor, así que aparentemente hay que llamarlo y decirle.
No solamente esto, ellos en este campo, en este lugar árido, tuvimos que buscar hasta unas máquinas porque empezamos a hacer 12 boquetes y era tan fuerte que tuvimos que traer una máquina como esta que ustedes van a ver a continuación. Vamos a ver si lo tenemos. En el super slow-mo, para que ustedes vean que toda la semana continúa pasando algo en Mar Azul y hemos podido bendecir esta familia, todo eso en una semana. Todas las semanas hay oportunidad para la iglesia involucrarse con la comunidad y salir allá afuera y no darle al botón de snooze. Y yo creo que Dios nos llamó a nosotros como ejemplo. No porque somos mejores, Dios nos libre de vanagloriarnos de esa forma y decir, wow, somos una iglesia que hace algo. No. Es que estamos respondiendo a un llamado de Nehemías y estamos mostrando para mí una forma mejor de hacer iglesia en el 2018 en Puerto Rico. Y cada uno de ustedes es parte de esto. Ustedes saben lo que mueve el corazón de Nehemías. Y lo que mueve el corazón de Mar Azul no es la necesidad rampante que hay todavía en muchas familias puertorriqueñas. No es meramente las murallas. Es el corazón de lo que representa que la iglesia se quede inerte y que la que puede hacer algo no haga nada. Porque en el tiempo de Nehemías lo que simbolizaba que las murallas estuvieran en el suelo es que el templo, que era el lugar de adoración, estuviera en el suelo. Por lo tanto, para toda aquella generación y para todos aquellos que no creían en Dios, el ver el templo del Dios del cielo y creador del universo en el suelo representaba una burla. Era como si se burlaran del Dios de Nehemías. Él no podía escuchar cuánta burla estaba teniendo el pueblo porque no se habían levantado las murallas. Y él no podía creer que nadie había hecho algo. Él llora. Yo no puedo creer cuando hay tanta necesidad que las personas se escondan todavía detrás del botón de snooze. Porque si hacemos eso, estamos diciéndole a Puerto Rico que nuestro Dios es un Dios indiferente. Y nosotros le servimos a un Dios que es todo menos indiferente. Dios, cuando escucha y ve la necesidad, Él se mueve en compasión. Nuestro Dios es todo menos indiferente. Dios no pichea la necesidad del ser humano. Dios no ignora a aquel que está con las murallas de su familia y de su matrimonio destruido. Dios hace el viaje siempre. ¿Y qué es lo primero que nosotros podemos hacer escuchando un mensaje como este? Comienza una conversación con Dios al respecto. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Comenzar a conversar con Dios y tú decirle a Dios, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga en este proceso? Porque Dios quiere convertirte a ti en un Nehemías. Dile al que está a tu lado, tú eres una Nehemías, tú eres un Nehemías. Dile, tú eres un Nehemías, díselo. Todos son unos Nehemías. Dios quiere convertirte en un Nehemías. ¿Qué es lo primero que puedes hacer? Comenzar una conversación con Dios al respecto. Cuando Nehemías escucha las malas noticias, dice que él se sentó a llorar, a orar, a hacer duelo, a ayunar. Él comenzó una conversación con Dios. Y ustedes saben que él no solamente lo hizo esa semana, esta conversación duró 4 meses. Él estuvo 4 meses orando, 4 meses en una conversación con Dios al respecto, porque él no sabía cómo él lo iba a hacer. Y posiblemente tú no sabes. Tú dices, Jonathan, yo estoy en medio de una posición, en medio de un trabajo, y tú nos estás presentando Junco y Arecibo. Yo apenas puedo llegar aquí a Mar Azul. Yo te voy a decir algo. Comienza una conversación con Dios al respecto y pregúntale, Dios, ¿qué es lo que tú anhelas que yo haga? ¿Cuál es mi parte de la muralla? Comienza esa conversación. 4 meses estuvo Nehemías porque él sabía que este proyecto
era imposible de lograr sin la dirección de Dios. Tú sabes que sin la dirección de Dios es imposible que las murallas de tu matrimonio se restauren. Sin la dirección de Dios es imposible que lo que se ha derrumbado en tu vida pueda ser restaurado. Necesitas la dirección de Dios, y para adquirir la dirección de Dios lo que tienes que hacer es hablar con Él. Pero estos fueron 4 meses. ¿Tú sabes por qué? Porque él no solamente quería hablar con Dios, él quería estar seguro que él podía escuchar a Dios también. Yo sé que nosotros muchas veces pensamos en la oración como algo que es hablar con Dios. Y a veces hablamos con Dios y nos vamos y pensamos que lo que le dijimos a Dios era la voz de Dios. Escúchame, porque te estoy hablando de mi experiencia, escúchame bien. Muchas veces yo he confundido mi voz con la voz de Dios, porque me he acercado a Dios para orar y he dicho, oré, escuché la voz de Dios y no me he detenido en esa oración lo suficiente para escuchar de vuelta. Y yo creo que Nehemías, él quería hablar con Dios, pero él quería escuchar a Dios. Y esto que yo estoy proponiendo que tú hagas no es sencillo. Vas a necesitar escuchar y ser sensible a la voz de Dios, porque hay algunos de ustedes que posiblemente se encuentran a 1000 millas de distancia de donde Dios los quiere. Es posible que tú estés a 1000 millas de distancia de donde Dios te quiere llevar, y para llegar ahí es necesario escuchar la voz de Dios, porque lo triste es que a veces Dios nos ha estado dirigiendo y la verdad es que a veces nosotros no le queremos hacer caso. No hay cosa peor que Dios nos hable y nosotros no querramos escuchar. Pero hay algunos que Dios ha comenzado a poner algunas ideas que parecen tan locas, tan radicales. Hay familias enteras que están siendo invitadas por Dios a ser parte de este proceso. Yo veo una iglesia que transforma Puerto Rico, no bajo el nombre de Mar Azul. Yo veo una iglesia en Puerto Rico reformada, nueva, transformada, que se levanta con diferentes nombres a levantar el nombre de Dios en alto. No el nombre de una iglesia en particular, sino el nombre de Cristo, el nombre de Jesús en alto, ante una generación que lo tiene por poco, ante una generación que ve a la iglesia como desinteresada, como indiferente. Hay una iglesia en el futuro de Puerto Rico que se levanta para hacer la diferencia en el nombre de Jesús, para levantar el nombre de Dios en alto, y tú puedes ser parte de esa iglesia. Tú puedes ser un Nehemías. Tú puedes ser de los que comienzan la conversación con Dios. Él sabía que tenía que hablar, y esta es la oración. Él dice: le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible. El verso 5 del capítulo 1, que cumples con el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, y mira lo que él hace, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo. Él se incluye, él dice: hemos pecado contra ti. Es posible que nosotros cometamos el mismo pecado de omisión, de no hacer algo que Él nos invita a hacer. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí. Esto es arrepentimiento, siempre acercarse a Dios, decir: no te había escuchado, le había dado el botón de snooze, pero aquí estoy. Y si obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Esa es la oración que él hace, y pasaron 4 meses. Y lo voy a dejar ahí porque la semana que viene vamos a continuar con la respuesta de Dios para Nehemías y qué sucede después de que él hace esta oración. Pero yo quiero tener una conclusión a este mensaje antes de compartirle una información demasiado importante sobre Juncos por primera vez. Y es que Nehemías, como dijo ahorita, era una imagen clara del corazón de Cristo. Porque Jesús, cuando observó nuestras vidas destruidas,
cuando observó nuestras murallas en ruinas, cuando vio la realidad de lo quemado que estaban nuestras relaciones y lo alejado que estábamos de Dios, Él dijo: no me puedo quedar aquí. Esta es una de las cosas que yo más amo de Jesús. Que Jesús dijo: yo no puedo quedarme aquí en la gloria. Yo estoy cómodo siendo Dios, pero I cannot do this. I have to go down there. Las murallas de ellos se derrumbaron, pero yo no puedo quedarme aquí. Por eso en Filipenses 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo o como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Él hizo el viaje, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz se sacrificó. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús hace el viaje para llegar a nuestras murallas destruidas, y Él mismo toma el martillo. Él sabe qué puerta está rota y por dónde está entrando algo que destruye tu vida, y Él mismo toma el martillo y comienza a poner los clavos, los tornillos, las bisagras y todo lo que hemos aprendido que se pone en una puerta en este proceso. Dios sabe lo que está destruido. Él mismo se hace tu zapata, Él mismo se hace tu fundación. Él dice: sobre mí Dios va a construir algo en tu vida. Él mismo es la fundación, la roca sobre la que Dios va a construir las murallas de tu matrimonio, la roca sobre la que Dios va a construir tu legado, la roca sobre la cual Dios va a edificar a tus hijos. Es Jesús. Él es el que hizo el viaje para construir nuestras murallas. Él es el que cayó a los que se burlaban de tus ruinas. Porque hay personas que te han visto o te miraron y se burlaron y te vieron fracasar o te vieron caer, y Él mismo es el que ha estado callando la boca de aquellos que se burlaban del lugar donde tú te encontrabas, y te ha estado construyendo y te ha estado sacando de ese lugar. Él ha sido el que calla a aquellos que se burlan, a aquellos que señalaron, a aquellos que no creyeron. Él ha estado callando las bocas de aquellos que te señalaron. Jesús es todo menos indiferente. En una ocasión hay un ciego llamado Bartimeo, y él gritaba: Jesús, Jesús. Y los demás le decían: cállate. Shh. Pero Jesús lo escuchó. Jesús se viró a Bartimeo y lo sanó y le dio vista. ¿Y qué tal la mujer? La mujer del flujo de sangre. 12 años había estado visitando médicos y ninguno había podido curarla. Ella había gastado todo lo que tenía y se acercó a Jesús, dice la palabra, de espalda. No se atrevió a ir de frente. Ella pensó que no podía hacerlo, no era merecedora, y le tocó el borde de su manto, y dice la palabra que al instante quedó sana, porque Jesús es todo menos indiferente. Él dijo: ¿quién me ha tocado? Si tú hoy pudieras venir a Jesús y pudieras tocar tan siquiera el borde de su manto, Él te haría un Nehemías, Él te haría una Nehemías. Él comenzaría a transformar tu vida. Al instante podrías quedar sano. Él hizo el viaje. ¿Y qué tal con aquella viuda que encontramos en Lucas? Se había muerto su hijo, estaban a la puerta de la ciudad, y el verso 13 de Lucas 7 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo,
levántate. Entonces él se incorporó, el que había muerto, y comenzando a hablar, entonces lo dio a su madre. ¿Qué tal si tú cambias esa palabra joven y ese blanco lo llenas con tu nombre? Juan, a ti te digo, levántate. Jesús hizo el viaje porque hoy Él quiere hacerte un Nehemías. Y posiblemente te encuentras lejos del lugar al que Dios te quiere llevar como esposo, como esposa, como padre. Pero hoy Él te dice, Mike, levántate. Él te dice, Sofía, a ti te digo, levántate. A la cuenta de 3 tú vas a poner tu nombre ahí. Y tú vas a decir tu nombre en alto. A la 1, a las 2, a las 3. A ti te digo, levántate. Una vez más, 1, 2, 3. A ti te digo, levántate. Es el Señor el que te está llamando y te está diciendo, te he puesto en un lugar donde he llamado muchos Nehemías. Qué bueno que Mar Azul tiene el corazón de Nehemías, el corazón de no ser indiferente, de ir lejos. Y hoy, si tú estás en este lugar, pon tu fuerza y tu esperanza en aquel que va a hacer lo imposible posible. Y yo quisiera terminar con una oración, porque hay alguien posiblemente que hoy se siente que está siendo llamado por Dios y tú quieres comenzar esa conversación. Dios quiere hacer de ti un Nehemías, pero Dios quiere comenzar esa conversación hoy. Van a haber algunos meses en el proceso, pero Él quiere comenzar a trabajar primero con el proyecto de tu vida, para que tú puedas entonces unirte al proyecto de lo que Él está haciendo. Iglesia, en este momento ponte en comunión conmigo. O sea, vamos a creerle a Dios por estas promesas. Y si tienes la oportunidad, levántate ahí conmigo mientras el equipo de worship nos lleva en esta canción.